Isabella siempre había sido una chica alegre, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar al que iba. Vivía con su madre, Carmen, y su padre, Miguel, en un barrio tranquilo donde las cosas parecían seguir un ritmo monótono pero seguro. Javier, su vecino de al lado, había sido siempre una presencia constante en su vida, un hombre amable que siempre parecía estar cerca en los momentos importantes, aunque sin levantar sospechas. Era una mañana fresca de otoño cuando Isabella, mientras limpiaba la casa, encontró una vieja caja en el fondo del armario de su madre. La caja, cubierta por una ligera capa de polvo, parecía haber sido olvidada hacía mucho tiempo. La curiosidad de Isabella se despertó de inmediato, y con cuidado, abrió la tapa. Dentro, encontró cartas amarillentas por el tiempo y fotos en blanco y negro que contaban historias de un pasado desconocido para ella. Entre esas cartas, una en particular capturó su atención. La carta, escrita con una caligrafía que Isabella reconoció como la de Javier, parecía desentonar con el resto de los documentos. Las palabras en el papel hablaban de un secreto profundo y oscuro, algo que Javier y Carmen habían ocultado durante años. Isabella sintió que su corazón se detenía mientras releía la carta una y otra vez, tratando de entender lo que significaba. Las frases eran ambiguas, pero dejaban entrever algo aterrador: Javier podría ser su verdadero padre. El mundo de Isabella, que hasta ese momento había sido estable y predecible, comenzó a tambalearse. Su mente estaba inundada de preguntas sin respuesta, y el miedo y la confusión comenzaron a apoderarse de ella. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie le había dicho la verdad? Decidida a no enfrentarse sola a lo que podría ser una realidad devastadora, Isabella decidió buscar a Rafael, su mejor amigo desde la infancia, quien siempre había sido su confidente en los momentos más difíciles. Esa misma tarde, se encontraron en el parque donde solían pasar horas hablando de sus sueños y problemas. Rafael notó de inmediato que algo no estaba bien. «Isabella, ¿qué te pasa? Te ves preocupada», le dijo, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Isabella intentó mantenerse serena, pero las palabras comenzaron a salir de su boca antes de que pudiera detenerlas. Le contó todo a Rafael, desde el hallazgo de la caja hasta la revelación contenida en la carta. Rafael escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Su expresión cambió de incredulidad a preocupación profunda. «Esto es serio, Isabella. No podemos sacar conclusiones precipitadas, pero esto es algo que no puedes ignorar», dijo, tratando de ser racional, aunque era evidente que también estaba afectado por la noticia. La posibilidad de que Javier fuera el verdadero padre de Isabella era algo que ambos nunca habían imaginado, y las implicaciones de esa verdad eran demasiado grandes para procesarlas en ese momento. Esa noche, Isabella intentó dormir, pero el sueño no venía. Las imágenes de su infancia, de Javier y de su madre, pasaban por su mente como una película desordenada. Cada sonrisa, cada gesto amable de Javier adquiría un nuevo significado bajo la luz de esta posible revelación. Isabella se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, podría estar basada en una mentira monumental. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de su habitación, Isabella tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Sabía que hablar con su madre sería difícil, que podría destapar heridas que nunca imaginó que existieran, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era algo que necesitaba conocer. Cuando se sentó frente a su madre en la cocina esa mañana, el silencio entre ellas era denso. Carmen, ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de su hija, le sonrió cálidamente, pero Isabella ya no podía ver a su madre con los mismos ojos. «Mamá, encontré algo que me ha dejado muy confundida», comenzó, su voz temblando ligeramente. Carmen dejó de hacer lo que estaba haciendo y fijó su atención en Isabella, notando la seriedad en su tono. «¿Qué es, hija? ¿Qué encontraste?», preguntó Carmen, su rostro cambiando a una expresión de preocupación. Isabella respiró hondo, sintiendo que cada palabra que diría a continuación podría cambiar el curso de sus vidas.
Con manos temblorosas, sacó la carta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Carmen miró la carta y su rostro se puso pálido. Los segundos que siguieron fueron los más largos de la vida de Isabella. En ese momento, supo que todo estaba a punto de cambiar. Carmen miró fijamente la carta que Isabella había colocado sobre la mesa. Su expresión, que al principio había sido de mera curiosidad, se transformó rápidamente en un rictus de miedo y desesperación. Isabella podía ver el conflicto interno en los ojos de su madre, una mezcla de emociones que nunca había visto antes. Carmen intentó recoger la carta, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerla. Era evidente que algo muy grave estaba a punto de salir a la luz. «Mamá, necesito que me digas la verdad». «¿Qué significa todo esto?», preguntó Isabella, su voz firme aunque por dentro sentía que todo su mundo se derrumbaba. Carmen cerró los ojos por un momento, como si quisiera alejarse de la realidad, pero sabía que ya no podía ocultar más ese secreto. Con un suspiro profundo, abrió los ojos, ahora llenos de lágrimas. «Isabella, yo nunca quise que te enteraras así», comenzó Carmen, su voz rota por la culpa. «Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo, pero mereces saber la verdad». Las palabras de Carmen eran como un preludio de algo devastador, algo que Isabella había temido desde que encontró esa carta. Cada segundo que pasaba se hacía más pesado, y la tensión en la cocina era casi palpable. Carmen empezó a hablar, y con cada palabra, Isabella sentía que una parte de su vida se desmoronaba. «Javier, él es tu padre biológico», confesó finalmente Carmen, las palabras saliendo con dificultad de sus labios. Isabella sintió un golpe en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de la boca de su madre lo hacía mucho más real, mucho más doloroso. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Isabella, intentando procesar la magnitud de la revelación. Carmen se cubrió el rostro con las manos, incapaz de enfrentar la mirada herida de su hija. «Fue algo que sucedió hace mucho tiempo, antes de que conociera a Miguel. Javier y yo tuvimos una relación breve, y tú fuiste el resultado de esa relación. Pero cuando supe que estaba embarazada, Javier ya se había distanciado. Luego conocí a Miguel, y él aceptó criarte como su hija sin hacer preguntas». Isabella sentía que cada palabra de su madre era una traición más. ¿Cómo habían podido mantener ese secreto durante tantos años? La rabia empezó a crecer dentro de ella, pero también una profunda tristeza. Todo lo que ella había creído sobre su vida, su familia, su identidad, estaba siendo cuestionado en ese momento. ¿Y Javier? ¿Él lo sabe? «¿Él sabe que soy su hija?», preguntó Isabella, temiendo la respuesta. Carmen asintió lentamente. «Sí, lo sabe. Pero ambos decidimos que lo mejor para ti era mantener esto en secreto. Pensamos que así podrías tener una vida normal, sin complicaciones, sin tener que cargar con un pasado que no elegiste». La voz de Carmen estaba llena de arrepentimiento, pero Isabella no podía aceptar tan fácilmente lo que había escuchado. Sin decir una palabra más, Isabella se levantó y salió de la cocina. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para entender cómo un secreto tan grande había sido guardado durante tanto tiempo. Caminó por las calles de su barrio, cada esquina le recordaba algo de su infancia, pero ahora todo parecía teñido de una nueva realidad, una que no sabía si estaba lista para enfrentar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Isabella llegó a la casa de Rafael. Su amigo, que ya estaba preocupado por ella, la recibió con un abrazo. «Lo sé, Isabella. Sé que esto es mucho para ti», dijo Rafael en voz baja. «Pero tienes que decidir qué hacer con esta verdad. No puedes dejar que te destruya». Isabella sabía que Rafael tenía razón, pero aún así, la angustia y el dolor eran demasiado grandes para ignorarlos. «No sé qué hacer, Rafael. No sé si podré enfrentar a Javier después de todo esto», confesó, su voz quebrada por la desesperación. Rafael la sostuvo con fuerza,
como si su apoyo pudiera mantenerla unida cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Las horas pasaron y, con la ayuda de Rafael, Isabella empezó a pensar en los próximos pasos. Sabía que eventualmente tendría que hablar con Javier, confrontar a ese hombre que siempre había estado cerca pero que, al mismo tiempo, había sido un extraño. No sabía cómo sería esa conversación, pero algo dentro de ella sabía que era inevitable. Cuando el día llegó a su fin, Isabella volvió a casa con un poco más de claridad, pero el dolor seguía presente, como una sombra que no se disipaba. Se despidió de Rafael, agradecida por su apoyo, y se preparó para lo que vendría. La sombra de la verdad aún la perseguía, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que ya no podía seguir huyendo. El día amaneció con un cielo encapotado, como si la naturaleza misma reflejara la tormenta interna que Isabella sentía. Después de la revelación de su madre, el miedo y la incertidumbre se habían apoderado de ella. La joven se sentía atrapada entre dos mundos, el de la familia que siempre había conocido y el del hombre que, según todo indicaba, era su verdadero padre. Isabella había pasado la noche en vela, sus pensamientos giraban en torno a Javier. Cada recuerdo de él, cada sonrisa y gesto amable, ahora parecían tener un significado oculto. Era como si todas las piezas del rompecabezas de su vida hubieran estado allí, pero solo ahora empezaban a encajar de una forma que jamás habría imaginado. Rafael había insistido en acompañarla esa mañana, pero Isabella sabía que este era un camino que debía recorrer sola. Mientras caminaba hacia la casa de Javier, las manos de Isabella temblaban y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo sería enfrentarlo? ¿Qué le diría? La simple idea de que aquel hombre amable, que siempre había estado cerca pero nunca demasiado, pudiera ser su padre biológico, la llenaba de una mezcla de emociones que no podía definir. Era miedo, sí, pero también una profunda curiosidad y un deseo incontrolable de saber la verdad. Llegó a la puerta de Javier y respiró hondo antes de tocar. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba él, con esa mirada tranquila que siempre había conocido. Pero esta vez, esa tranquilidad la inquietó. «Isabella, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Javier, con una leve sonrisa. Pero al ver la expresión en el rostro de Isabella, esa sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Isabella tragó saliva, su garganta seca por los nervios. «Necesito hablar contigo, Javier». Es importante», dijo, su voz quebrada. Javier la invitó a entrar, cerrando la puerta detrás de ella. El ambiente en la sala de estar, que siempre había sido cálido y acogedor, ahora le parecía opresivo. Isabella se sentó en el sofá, y Javier tomó asiento frente a ella, su mirada ahora llena de preocupación. «Javier, encontré una carta», comenzó Isabella, y al instante vio cómo la expresión de Javier cambiaba. Era como si él supiera exactamente de qué carta estaba hablando. «Una carta que escribiste hace muchos años. Y, lo que leí, me dejó, necesito saber si es verdad», continuó, sus palabras saliendo con dificultad. Javier la miró fijamente, y en ese momento, Isabella supo que no había vuelta atrás. «Isabella, no sé qué decirte», comenzó Javier, su voz temblorosa. «Sí, es verdad. Soy tu padre biológico». Las palabras resonaron en los oídos de Isabella como un trueno. Aunque ya lo había sospechado, escucharlo directamente de él era una realidad con la que nunca se había preparado para lidiar. Sentía como si su vida entera hubiera sido un teatro, y ella, una simple actriz en un guión que nunca entendió. «¿Por qué?», fue lo único que Isabella pudo preguntar, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué permitiste que creciera sin saber quién era en realidad?». Javier suspiró, bajando la mirada al suelo. «No fue una decisión fácil, Isabella. Tu madre y yo pensábamos que era lo mejor para ti, que merecías una vida tranquila, sin el peso de nuestros errores. Miguel. Miguel fue un hombre increíble,
aceptó criarte como su propia hija sin hacer preguntas. Y yo, pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerme a distancia, pero cerca al mismo tiempo. Las palabras de Javier no eran suficientes para calmar el torbellino de emociones que Isabella sentía. Por un lado, entendía que sus padres habían intentado protegerla, pero por otro, no podía evitar sentirse traicionada. Toda mi vida ha sido una mentira, susurró, casi para sí misma. Javier se levantó y se acercó a ella, pero Isabella se apartó. No sé si puedo perdonarte por esto, dijo, con la voz llena de dolor. Javier se detuvo, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y tristeza. No te estoy pidiendo que me perdones, Isabella. Solo quiero que entiendas que todo lo que hice fue por amor, aunque ahora veo que quizás fue un error. Pero nunca fue mi intención herirte, dijo, con la voz quebrada. Isabella se levantó, sintiendo que el aire en la sala era irrespirable. Necesito tiempo para pensar, para entender todo esto, dijo mientras se dirigía a la puerta. Javier asintió, respetando su deseo de marcharse. Aquí estaré cuando estés lista para hablar, sin importar cuánto tiempo necesites, fueron las últimas palabras que escuchó antes de salir de la casa. Al salir, Isabella sintió como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Caminó sin rumbo, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Se sentía perdida, traicionada y, sobre todo, confundida. No sabía a quién acudir, ni cómo seguir adelante después de lo que acababa de descubrir. Todo lo que alguna vez había conocido, ahora estaba en duda. Finalmente, encontró un lugar apartado en un pequeño parque y se dejó caer en un banco. Su mente estaba en blanco, incapaz de procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza una y otra vez, y por más que intentara, no podía encontrar paz en ellas. Rafael tenía razón, este era un camino que solo ella podía recorrer, pero en ese momento, lo único que deseaba era despertar de lo que parecía una pesadilla sin fin. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Isabella regresó a casa después de su confrontación con Javier, pero el peso de la revelación seguía aplastando su espíritu. Todo lo que había descubierto en las últimas horas había puesto en jaque la confianza que una vez tuvo en su familia. Sentía que el suelo firme bajo sus pies había sido reemplazado por arenas movedizas, y cada paso que daba la hundía más en un mar de incertidumbre. Esa noche, las palabras de Javier no dejaban de resonar en su cabeza. ¿Cómo podría confiar en alguien que le había ocultado una verdad tan fundamental? Las palabras "lo hicimos por amor" no eran suficientes para calmar el huracán de emociones que la azotaba. Sabía que su madre también estaba sufriendo, pero en ese momento, la rabia y el dolor no le permitían ver más allá de su propia desesperación. Isabella intentó dormir, pero el sueño se negaba a venir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier y el dolor en su mirada la perseguía. No sabía cómo iba a enfrentar a su madre al día siguiente. ¿Cómo podría volver a mirarla a los ojos después de todo esto? Se sentía traicionada por la persona en la que más había confiado en su vida. Al amanecer, con los ojos rojos y el cuerpo cansado, Isabella se levantó de la cama. Sabía que no podía evitar a su madre para siempre, y cuanto antes enfrentara la situación, mejor. Pero cuando bajó las escaleras, se encontró con un silencio inquietante. Carmen no estaba en la cocina, ni en el salón. La casa estaba vacía, fría, como si reflejara el vacío que Isabella sentía en su interior. La ausencia de Carmen solo alimentó la angustia de Isabella. ¿Dónde estaba? ¿Había huido, incapaz de enfrentar las consecuencias de su secreto? El miedo comenzó a tomar el control, pero Isabella se obligó a pensar con claridad. Quizás su madre había salido temprano, tal vez necesitaba un tiempo a solas, igual que ella. Pero ese pensamiento no era suficiente para calmar la tormenta de su mente.
Decidió salir de la casa, esperando que un poco de aire fresco la ayudara a aclarar sus pensamientos. Caminó sin rumbo por las calles de su barrio, cada esquina le recordaba algo de su infancia, pero ahora esos recuerdos estaban manchados por la duda y la desconfianza. No sabía cuánto tiempo había estado caminando cuando se dio cuenta de que había llegado al parque donde solía ir con Rafael cuando eran niños. Allí, en un banco al fondo del parque, vio a su madre, sentada con la cabeza baja, sus manos temblando sobre su regazo. El corazón de Isabella se detuvo por un momento. Ver a Carmen en ese estado la llenó de una mezcla de tristeza y compasión. Aunque la rabia seguía presente, no podía ignorar el hecho de que su madre estaba sufriendo tanto como ella. Isabella se acercó lentamente, como si temiera romper la frágil burbuja de silencio que rodeaba a Carmen. Al escuchar sus pasos, Carmen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su hija. La tristeza en el rostro de Carmen era palpable, y por un momento, ninguna de las dos supo qué decir. El peso de las palabras no dichas era abrumador. «Mamá», comenzó Isabella, pero su voz se quebró. No sabía cómo continuar, no sabía si debía consolar a su madre o exigir respuestas. Carmen, por su parte, parecía haber envejecido años en un solo día. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y el brillo que una vez tuvo había desaparecido. «Lo siento tanto, Isabella», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Nunca quise que descubrieras la verdad de esta manera. Solo quería protegerte, darte la vida que merecías. Pero ahora veo que cometí un terrible error». Isabella sintió que su corazón se rompía al escuchar el dolor en la voz de su madre. Pero aún así, no podía dejar de sentir la traición. ¿Protegerme? ¿Esconderme la verdad durante todos estos años es protegerme? Mamá, he vivido una mentira toda mi vida. Todo lo que pensé que sabía sobre mi familia, sobre mí misma, ahora está en duda. Las palabras de Isabella golpearon a Carmen como un latigazo. «Lo sé, hija. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta de haber guardado ese secreto. Pero en ese momento, pensé que era lo mejor. Miguel y yo queríamos darte una vida normal, sin las complicaciones de nuestro pasado». Isabella sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, entendía las razones de su madre, pero por otro, no podía aceptar que esas razones fueran suficientes para justificar la mentira. ¿Y Javier? ¿Qué hay de él? ¿Por qué estuvo tan cerca, pero nunca dijo nada? ¿Cómo pudo vivir sabiendo que yo era su hija y no hacer nada al respecto? Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la mirada de su hija. «Javier siempre quiso lo mejor para ti, Isabella. Cuando decidió mantener su distancia, fue porque pensaba que así estarías mejor. Miguel fue un padre para ti, y Javier no quería interferir en eso. Pero sé que fue una decisión que le pesó cada día de su vida». Isabella no sabía cómo responder a eso. La complejidad de la situación la abrumaba. Sentía que estaba atrapada en una red de mentiras y medias verdades de las que no podía escapar. «Necesito tiempo, mamá. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender cómo seguir adelante», dijo finalmente, su voz llena de cansancio. Carmen asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. «Tómate el tiempo que necesites, hija. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo más que a nada en este mundo. Y haré lo que sea necesario para enmendar mis errores, si es que hay algo que pueda hacer». Isabella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, pero también sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante. La verdad había salido a la luz, pero las heridas que había dejado en su corazón tardarían mucho en sanar. Los días pasaron en una bruma para Isabella. La revelación sobre su verdadero padre había lanzado su vida a un torbellino del que parecía no poder escapar. Se encontraba atrapada entre la necesidad de seguir adelante y la imposibilidad de ignorar lo que había descubierto.
Su relación con Carmen seguía siendo tensa, un terreno minado que ambas temían cruzar. La casa, que una vez fue su refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos dolorosos. Isabella intentó ocupar su mente con las tareas diarias, pero todo parecía vacío, sin sentido. Las caras familiares de los vecinos que la saludaban con sonrisas ahora la hacían sentir incómoda, como si todos supieran el secreto que había destrozado su mundo. La vida continuaba a su alrededor, pero para Isabella, el tiempo parecía haberse detenido en el momento en que supo la verdad. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en el ático, encontró una caja que nunca había visto antes. Era pequeña y sencilla, pero estaba sellada con cinta adhesiva, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera fácilmente. Isabella, impulsada por una curiosidad creciente y una necesidad de encontrar respuestas, decidió abrirla. Con cuidado, cortó la cinta y levantó la tapa. Dentro de la caja, encontró una serie de diarios antiguos, todos escritos por su madre. Las páginas estaban llenas de recuerdos, pensamientos y confesiones que Carmen había guardado para sí misma durante años. Al principio, Isabella dudó si debía leerlos, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Sabía que estaba a punto de sumergirse en las profundidades de la vida de su madre, una vida que, hasta ese momento, le había sido oculta. Las primeras páginas del diario describían los primeros días de Carmen y Javier, una historia de amor que Isabella nunca había imaginado. Cada palabra, cada línea, revelaba un lado de su madre que ella desconocía. Las descripciones de los momentos felices, las promesas hechas y los sueños compartidos contrastaban con la realidad que Isabella había vivido. Pero a medida que avanzaba en la lectura, la historia comenzó a oscurecerse. Carmen escribía sobre la relación que comenzó a desmoronarse cuando supo que estaba embarazada. Javier, que inicialmente parecía emocionado, comenzó a alejarse, abrumado por el peso de la responsabilidad. Las páginas describían cómo Carmen había intentado mantener la relación, pero finalmente, Javier se distanció completamente, dejándola sola para enfrentar el futuro incierto. En ese momento, Carmen conoció a Miguel, un hombre que le ofreció el apoyo y la estabilidad que tanto necesitaba. Isabella no pudo evitar sentir una oleada de compasión por su madre. Aunque aún estaba herida por las mentiras y los secretos, comenzaba a entender el dolor y la desesperación que Carmen debió haber sentido en ese momento. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. En las últimas páginas del diario, Carmen escribía sobre la decisión de mantener a Javier en la vida de Isabella, aunque fuera a distancia. Describía cómo Javier había regresado años después, lleno de arrepentimiento, y cómo habían llegado a un acuerdo para que él pudiera estar cerca de su hija sin revelar su verdadera identidad. Cada encuentro, cada conversación que Isabella había tenido con Javier, ahora parecía teñido de un significado que antes no podía comprender. Carmen también escribía sobre el dolor que sentía cada vez que veía a Javier y a Isabella juntos, sabiendo que no podía revelar la verdad. Era un sacrificio que había hecho por lo que creía que era el bienestar de su hija, pero que le había costado caro a su propia alma. Al terminar de leer, Isabella sintió una mezcla de emociones, tristeza, compasión y una profunda confusión. ¿Podía realmente culpar a su madre por intentar protegerla? ¿Podía perdonar a Javier por haberse alejado cuando más lo necesitaban? Isabella sabía que esas respuestas no serían fáciles de encontrar, pero una cosa estaba clara, necesitaba confrontar a ambos, no desde el dolor y la rabia, sino desde un lugar de comprensión. Con el diario en la mano, Isabella salió del ático y se dirigió a la cocina, donde encontró a Carmen preparando la cena. La mujer levantó la vista al ver a su hija entrar, y al notar el diario en sus manos, su rostro se llenó de pánico. «Isabella, yo», comenzó a decir, pero Isabella la interrumpió. «Mamá, he leído todo», dijo Isabella, su voz firme pero tranquila. «Sé por lo que pasaste, sé lo que intentaste hacer por mí. No te diré que no estoy herida, que no me siento traicionada, pero quiero intentar entenderte. Quiero que podamos hablar de esto, sin secretos,
sin más mentiras. Carmen sintió las lágrimas subir a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, hija. Gracias por darme la oportunidad de explicarte, de intentar enmendar lo que he hecho mal, respondió Carmen, su voz llena de emoción. Isabella asintió, sabiendo que este era solo el primer paso en un largo camino hacia la reconciliación. Pero mientras se sentaba para hablar con su madre, Isabella sabía que la conversación más difícil aún estaba por delante. Tendría que enfrentar a Javier una vez más, no solo como su padre biológico, sino como el hombre que había decidido alejarse cuando más lo necesitaban. Y esa confrontación, sabía, cambiaría todo. El día de la confrontación había llegado, e Isabella sentía un nudo en el estómago que no la dejaba respirar con tranquilidad. Desde que había leído los diarios de su madre, su comprensión de la situación había cambiado, pero eso no significaba que la herida se hubiera cerrado. Al contrario, cada revelación añadía una nueva capa de complejidad a sus emociones. Sabía que debía enfrentarse a Javier, no solo para obtener respuestas, sino para poder cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. El sol ya estaba alto cuando Isabella salió de casa. Carmen la observó partir desde la ventana de la cocina, con el corazón en un puño, sabiendo que esa conversación sería crucial para su hija. Isabella caminó despacio, cada paso la acercaba a la casa de Javier y al inevitable encuentro que había postergado durante días. Se preguntaba si sería capaz de enfrentar la verdad completa, si podría perdonar a Javier por su ausencia y a la vez reconocer el sacrificio que él también había hecho. Cuando llegó a la puerta de Javier, respiró hondo y tocó con suavidad, como si parte de ella esperara que él no estuviera en casa. Pero para su sorpresa, la puerta se abrió casi de inmediato, y allí estaba él, con una expresión seria y resignada. «Sabía que vendrías», dijo Javier en voz baja, apartándose para dejarla pasar. Isabella entró en la casa, que ahora le parecía extrañamente desconocida, como si estuviera viendo todo por primera vez. Javier la condujo a la sala de estar, donde se sentaron uno frente al otro, separados por un silencio que parecía interminable. «Isabella, no tienes que decir nada si no quieres», comenzó Javier, su voz cargada de una tristeza que reflejaba el peso de los años de secretos y decisiones mal tomadas. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, para responder a lo que necesites saber». Isabella sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía seguir guardando sus sentimientos. «Javier, he estado tan confundida, tan enfadada», comenzó, sus palabras saliendo con dificultad. «Durante toda mi vida te he visto como un vecino amable, como un amigo de la familia. Y ahora resulta que eres mi padre, pero nunca lo dijiste, nunca diste un paso adelante. ¿Cómo esperabas que lo entendiera?» Javier bajó la mirada, su rostro reflejaba la culpa y el dolor que había guardado durante años. «Sé que no hay excusas que puedan justificar lo que hice, o más bien, lo que no hice», dijo con voz rota. «Cuando Carmen me dijo que estaba embarazada, yo era un hombre joven y asustado. No supe cómo manejarlo, así que hice lo peor que podía haber hecho, me alejé. Fue la decisión más cobarde de mi vida, y no pasa un día sin que me arrepienta de ello». Isabella sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Y qué hay de después? Volviste, te quedaste cerca, pero nunca me dijiste la verdad. Me dejaste crecer sin saber quién era realmente», dijo, con la voz temblando de emoción. Javier asintió lentamente. «Volví porque no podía alejarme de ti, pero al mismo tiempo, no quería interferir en tu vida. Miguel y Carmen ya te habían dado un hogar, un padre. Pensé que lo mejor que podía hacer era quedarme en la sombra, para que tuvieras una vida tranquila. Pero ahora veo que eso fue un error. Debería haber sido honesto contigo desde el principio». Isabella dejó que el silencio se instalara entre ellos por un momento. «He leído los diarios de mamá», confesó, sorprendiendo a Javier. «Sé lo que sentía, sé cómo intentó protegerme a su manera. Y entiendo que tú también pensaste que estabas haciendo lo correcto, pero, duele, Javier.
Duele saber que mi vida ha estado construida sobre mentiras. Javier la miró con ojos llenos de tristeza, pero también de una profunda sinceridad. Lo sé, Isabella. Y no puedo pedirte que me perdones, solo que entiendas que todo lo que hice, lo hice pensando que era lo mejor. Pero te fallé, y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Isabella finalmente dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No sabía si estaba lista para perdonar a Javier, pero sí sabía que necesitaba cerrar esa herida. Javier, no sé si puedo perdonarte ahora, pero quiero intentar entenderte. Quiero intentar que podamos reconstruir algo, aunque sea pequeño, aunque sea solo una relación basada en la verdad. Javier sintió un rayo de esperanza en las palabras de Isabella. Eso es más de lo que podría haber esperado, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. No quiero perder esta oportunidad de ser parte de tu vida, aunque sea tarde. Si me das esa oportunidad, te prometo que no la desperdiciaré. Isabella asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dando un paso en la dirección correcta. La relación que tenían por delante sería complicada, llena de desafíos y de la necesidad de sanar, pero había una chispa de esperanza que no podía ignorar. Se levantó del sofá y, por un momento, dudó si debía abrazar a Javier, si ese gesto sería demasiado para ambos. Pero Javier no esperó. Se levantó y la abrazó con fuerza, como si temiera que ella desapareciera si no lo hacía. Isabella sintió el calor y la sinceridad en ese abrazo, y aunque las heridas aún dolían, supo que ese era el primer paso hacia la curación. Gracias, Isabella, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Gracias por darme esta oportunidad. Mientras se alejaba de la casa de Javier, Isabella sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. No sería fácil, pero al menos ahora sabía que no estaba sola en su dolor. Tenía a su madre, tenía a Javier y tenía a Rafael, que había estado a su lado en cada paso del camino. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentarse al futuro, un futuro lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Los días que siguieron a la conversación con Javier fueron extraños para Isabella. Sentía que había dado un gran paso hacia adelante, pero al mismo tiempo, el proceso de sanar era lento y lleno de altibajos. Había decidido, sin embargo, que no permitiría que el dolor del pasado definiera su futuro. Sabía que la relación con Javier seguiría siendo complicada, pero también sabía que ambos estaban comprometidos a reconstruir algo nuevo, algo basado en la verdad. Isabella había empezado a pasar más tiempo con su madre. Las conversaciones que antes eran tensas y llenas de silencios incómodos ahora se estaban volviendo más sinceras, aunque no menos dolorosas. Carmen había hecho todo lo posible por explicarle a Isabella su perspectiva, y aunque aún había heridas abiertas, la disposición de ambas a enfrentarlas juntas comenzaba a dar sus frutos. Una tarde, mientras Isabella caminaba por el parque donde tantas veces se había encontrado con Rafael, decidió que era hora de buscar a su amigo. Sabía que le debía una conversación, que él había estado esperando pacientemente a que ella estuviera lista para hablar. Rafael siempre había sido su ancla, y ahora más que nunca, sentía la necesidad de apoyarse en él. Lo encontró sentado en su banco habitual, con la mirada perdida en la distancia. Al verla, Rafael se levantó de inmediato, con una mezcla de alivio y preocupación en sus ojos. «Isabella, ¿cómo estás?», preguntó, sabiendo que la respuesta no sería simple. Isabella sonrió con tristeza y se sentó junto a él. «He tenido días mejores», admitió, «pero estoy aquí, y creo que eso es un buen comienzo». Rafael asintió, sin presionar, esperando que ella se sintiera cómoda para hablar. Isabella suspiró y comenzó a contarle todo lo que había sucedido desde su última conversación. Le habló del encuentro con Javier, de los diarios de su madre, de las largas noches sin dormir y de las lágrimas que había derramado en silencio. Rafael escuchó cada palabra con atención, su presencia calmante era justo lo que Isabella necesitaba. «Rafael, sé que esto no va a ser fácil, pero siento que finalmente estoy empezando a aceptar todo», dijo Isabella,
mirando las hojas caídas que cubrían el suelo del parque. Y sé que no podría haber llegado hasta aquí sin ti. Has sido mi roca en todo esto. Rafael sonrió suavemente. Isabella, no tienes que agradecerme. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Todos tenemos nuestras batallas, y tú has sido increíblemente valiente enfrentando la tuya. Isabella sintió un calor en su corazón al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro más brillante. Gracias, Rafael, dijo en voz baja, apoyando su cabeza en el hombro de su amigo. El silencio que siguió fue reconfortante, un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, no tenía que recorrerlo sola. Con el tiempo, Isabella comenzó a hacer las paces con su pasado. Las conversaciones con Javier se volvieron más frecuentes y aunque todavía había momentos de tensión, ambos estaban decididos a construir una nueva relación. Carmen, por su parte, había aceptado que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la sanación. Isabella había decidido que no permitiría que su vida se definiera por las mentiras que le habían contado, sino por la verdad que ella misma estaba descubriendo. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero ahora se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La joven que una vez había estado perdida en un mar de confusión y dolor, ahora estaba encontrando su camino. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde tantas veces había encontrado consuelo, Isabella se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía el peso abrumador del pasado, sino una ligera esperanza por lo que estaba por venir. Se dio cuenta de que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, habían comenzado a sanar, y eso era suficiente. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.